Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y a cualquier hora en la que entren a escuchar la grabación de este programa. Me llamo Omar Lugo, director del portal El Estímulo de Venezuela y corresponsal de The Objective de España. Es un gusto presentarles hoy nuestra conversación con el doctor José Manuel Olivares, dirigente político de la oposición vinculado al partido Primero Justicia, un hombre que se ha ocupado del trabajo en la comunidad en pro de la salud, médico del Hospital Universitario de Caracas. Muchas gracias, doctor, por esta oportunidad de conversar sobre la situación en general de la salud en Venezuela. Omar, ¿cómo está? Gracias a ti por el esfuerzo que tú y que el periodismo sigue haciendo por nuestro. Pido disculpas de antemano por el internet. Estoy en Pariata, en la sede de nuestra Fundación Manos para Vargas, y bueno, tenemos algunos problemas de conectividad como todo el país, pero aquí estamos a ver hasta dónde nos deja el internet. Eso justamente es un punto. Está en Vargas. El doctor Olivares pasó 3 años en el exilio en Colombia, ¿no es así? ¿Por qué regresa ahora y cuáles son las expectativas que tiene a partir de esta vuelta a la patria? Bueno, Omar, voy a tratar de resumir lo que fueron muchas horas de pensar y de tomar decisiones. Lo primero que te diría es una parte personal que todos los venezolanos hoy vivimos. No hay nadie que hoy no tenga un amigo, un hermano, un cuñado, un hijo fuera de Venezuela. Yo extrañaba mucho a mi familia. Tenía 3 años que no abrazaba a mi mamá, 2 años que no abrazaba a mi papá, 1 año que no veía a mi hijo de 3 años, y es como si me hubiesen quitado el alma del cuerpo. Sensación que comparten todos los venezolanos. Explicarle el exilio a Venezuela hoy creo que no tiene sentido porque nadie tiene la exclusividad del sufrimiento del exilio. Estar afuera y trabajar en otra profesión, de hacer otra cosa, de estar lejos de tu familia, de tu cultura, de tu comida, de tus raíces, de tu historia, lo cual no es algo quien sufre más que otro. Sufre todo el venezolano que está fuera del país y que quiere regresar. Apartando la parte personal, que fue mi gran motivador, sin duda alguna que hay un tema con la política. Yo me siento más útil aquí y vine fue a luchar y a construir. En Venezuela, yo siento que se abre una ventana de oportunidad con la política, una ventana de recuperar el poder del voto, una ventana de poder seguir luchando para salir de Maduro, una ventana para seguir luchando al lado de la gente, y decidí tomar la decisión personal, y te lo digo, Mar, sin haber negociado con nadie, sin ninguna transacción, sin haber vendido el esfuerzo de año a nadie, solamente asumiendo el riesgo, con el temor de estar en Venezuela haciendo lo que hemos hecho siempre, que es luchar con la frente en alto, con dignidad, con fuerza, con principios, con valores, y ser útil al país, la necesidad de cambio y la esperanza que tiene todo el mundo de cambiar y de que Venezuela pueda cambiar a un futuro mejor. Y ante el riesgo de que ocurra como, ojalá que no, como le ocurrió a Freddy Guevara, por ejemplo, no es ese un riesgo latente que hay dentro de un régimen autoritario como este. Es un riesgo latente que yo decidí asumir, Omar. Decidí asumirlo porque extrañaba a mi familia. Decidí asumirlo porque extrañaba a mi papá, a mi mamá, a mis tíos, a mis primas, porque siento que aquí puedo ser útil, porque siento que tenemos una oportunidad de arrebatarle parte del poder a Maduro, recuperando el poder del voto, y porque siento que aquí puedo estar al lado de mi gente, como siempre lo he hecho, al lado de los médicos, de las enfermeras, de las camareras, de los guaireños, de los trabajadores. Es una decisión personal con el riesgo, porque insisto, aquí yo no me negocié con nadie, no me le vendí a nadie, con el riesgo de que mañana me pase como le pasó a Freddy. Me da miedo, claro que me da miedo, pero no queda más que asumirlo con la entereza, con la valentía de las circunstancias que hoy tenemos, y de, bueno, de la necesidad de que este país cambie y de recobrar, y que la política recobre ese espacio de conexión con la gente, y que la política está al servicio de la gente y de sus problemas. Y como siempre lo hemos hecho, hay que obrar con el ejemplo. Como lo hicimos en el 2017, que estuvimos de primero en las marchas, que me abrieron la cabeza con una bomba, que le abrieron la frente a Requesén, como lo hemos hecho siempre, que es obrar con el ejemplo. No solo desde la declaración, sino de asumir el riesgo, el sacrificio, como todos los venezolanos lo estamos asumiendo hoy, dentro y fuera de nuestro país. ¿Está preparando su candidatura entonces por la oposición para el gobierno del Estado Vargas? Yo no vine a ser candidato, yo vine a construir unidad, que nos hace mucha falta, a construir la unidad que la gente te pide a gritos, pónganse de acuerdo, construyamos un plan real, un plan concreto, un plan que nos permita salir de esta crisis, a construir soluciones al tema del agua, a construir soluciones al tema de la salud,
a construir soluciones al tema del transporte, a construir soluciones a la crisis económica, a construir soluciones para la gente, Omar. Si el espacio es la gobernación del Estado Vargas, ahí vamos a estar. Pero si no es la gobernación del Estado Vargas, aquí vamos a seguir. Porque aquí hay que entender, Omar, que la política y el país nos piden más que candidatos, nos piden proyectos políticos. El país hoy no quiere tener solo candidatos, el país necesita entender por qué hay que recuperar el poder del voto, cómo podemos avanzar, cuál es el plan para salir de Maduro, cuál es el plan para salir de lo que estamos viviendo. Y sin duda alguna, ahí nos vemos una realidad. Omar, ¿qué más nos van a quitar? Nos han quitado todo. ¿Qué vamos a perder si lo único que nos queda es una cédula para ejercer el poder del voto en un 80% de los venezolanos que rechazan a Maduro? Y Maduro es lo mismo que sus alcaldes, Maduro es lo mismo que sus gobernadores. Ellos mismos lo han dicho siempre, son un solo partido, son una sola gente. Entonces, yo creo que más allá de pensar en candidatura, hay que pensar en un proyecto país, un proyecto que le dé a la gente la confianza y la claridad, sin atajos, sin caminos rápidos de cómo vamos a salir de esto en unidad. Creo que el factor fundamental es construir la unidad para que la gente se reconecte, insisto, con la política y la política sea una herramienta de soluciones para el ciudadano, como lo ha sido históricamente en Venezuela. Justamente hoy estuvimos viendo una encuesta de la firma Delfos, de Félix Seijas, donde se veía como mayoritariamente el venezolano prefiere una salida electoral a la situación que estamos viviendo. ¿Cómo se percibe eso en la calle, en el día a día? Porque por otro lado tenemos la histeria de las redes sociales, de Twitter, donde hay ataques desde la cintura a cualquiera que busque una solución pacífica, negociada o tal vez electoral. Y por la otra parte están los mensajes del gobierno que insisten que ellos son los que tienen el sartén por el mango, por así decirlo, y están enviando mensajes de que la gente vota pero no elige. ¿Cómo hacen ustedes para conciliar ese tablero? ¿Y qué piensa la gente común, la gente del día a día, de esas barriadas de las costas de La Guaira? Omar, gracias por la pregunta, porque me permite tener un momento de sinceridad y de humildad con quienes nos van a ver. Usted está bravo, usted está molesto, usted está decepcionado y tiene razón. Y le pido disculpas, porque nosotros hemos logrado el objetivo que nos planteamos, que era salir de Nicolás Maduro. Y usted tiene razón para estar decepcionado y molesto. Y le pido disculpas, pero no me pida que no siga luchando. Y le pido a usted que no deje de luchar. Hoy hay un venezolano descontento que es el que manifiesta, como tú dices, con mucha fuerza su ira en las redes. Algunos son robots, otros son mismos personeros del gobierno, pero hay un venezolano genuino que está molesto, que está en su casa y dice, uy, pana, fui chavista y estos tipos que me quebraron el país, me separaron a la familia, me tienen sin agua, sin luz, me estafaron, me engañaron. Pero ustedes tampoco han salido de esto. Ha sido una lucha desigual, con cárcel, con asesinatos, con secuestros, con persecución, sentimiento en la gente que tenemos que entender, que tenemos que escucharlo mucho. Y si hay que pedirle disculpas, como lo acabo de hacer yo, pedirle disculpas, pero también pedirle que no podemos dejar de luchar. O sea, no podemos rendirnos, no podemos cubanizarnos, no podemos arrodillarnos. Seguimos teniendo la fuerza, gracias a todo lo que se ha hecho con el tema internacional, de obligarnos a ello a retomar el camino electoral y recuperar el poder del voto. Hay un pensador que decía, no hagas lo que tu enemigo quiere que hagas, aunque estés tentado a hacerlo. Maduro va a hacer todo lo posible porque no vayamos a la elección y perdamos el poder del voto. Maduro va a hacer todo lo posible por dividirnos. Maduro va a hacer todo lo posible porque usted no crean el voto y crean esas matrices de que vota pero no elige, lo vamos a robar, están divididos, porque el 80% del país lo desprecia, no lo quiere, quiere que se vaya. Pero él sabe que él puede ganar con nuestra división, con nuestra apatía, con nuestra pelea, con nuestras peleas sin sentido y con esas cosas que él crea para dividirnos. Vendrán momentos duros que nos van a querer sacar del camino electoral. Ojalá hagamos como está haciendo Centroamérica, como está haciendo Nicaragua, que con 6 candidatos presidenciales presos dice, vamos a la elección. Porque el camino que tenemos para acceder al poder, y si no recordemos al chavismo, Mar, que le metió una tanqueta a Miraflores, que dio un golpe de Estado y fue vía el voto que obtuvieron el poder en Venezuela. La abstención no nos ha dejado nada. Y al final, si me preguntas ahora en Vargas, la gente tiene la necesidad de castigar a quien nos tiene sufriendo, de darle un castigo a quien nos tiene sin agua, sin transporte, sin dinero, sin empleo, quien nos tiene pasándola lo que nunca han pasado. Y sin duda que la vía que tenemos es el voto. Y me impresiona mucho
mucho que yo no he hecho ninguna actividad de campaña, lo que he hecho es visitar amigos, estar aquí en la fundación, y la reacción natural de la gente es, vamos a ganar, hay que votar, hay que recuperar el pueblo. ¿Cómo es eso que no vamos a votar? No tengo un estudio de opinión como el que tú hablabas de Delfos, que es muy serio, pero lo que he percibido en la calle hasta ahora, yendo a misa, yendo a comerme unas empanadas, visitando a mis amigos, es esa necesidad de reconstruir la fuerza para enfrentarnos y para construir un proyecto político, más allá de unas candidaturas, que permita la salida de Maduro. Entonces, esa actitud de la gente común contrasta con la de los dirigentes políticos de los grandes partidos de la oposición. ¿Cómo, que sepan ustedes, cómo está la situación de la división entre los partidos? ¿Van o no van a elecciones? La gente de Guaidó, la gente de Enrique Capriles, ¿se han puesto de acuerdo? ¿Se van a poner de acuerdo? ¿Es imposible conciliar intereses? ¿Cuál es el escenario que se le presenta a la oposición contado desde el punto de vista suyo, que es una persona que está en el día a día con la gente? Omar, no tengo ninguna información privilegiada que te pueda compartir porque estoy de cabeza en Vargas con mi familia, con la fundación que, como te dije, tiene 11 años construyendo y ayudando a todo el mundo a cambio de nada, sin un récipe médico, y no sé cómo va esa discusión. Es válida la discusión, es necesaria la discusión política del momento, pero es una obligación la unidad. Yo tengo la convicción y la fe que ese sentimiento que tenemos nosotros, que tiene la gente, la tiene la dirigencia política. La política no es más que la expresión de la gente, de sus sueños, de sus anhelos, de sus molestias, de sus creencias. Y al final, yo estoy convencido que toda la dirigencia política nacional, regional, municipal, parroquial, se va a poner de acuerdo, y es parte de lo que yo vine a tratar de ayudar, a construir unidad, a que nos pongamos de acuerdo, a que retomemos el poder del voto en una discusión difícil, complicada, sin duda que lo es, donde hay que escuchar mucho, donde hay que explicar mucho, donde hay que cerrar ciclos, donde hay que abrir ciclos, pero sobre todo hay que hacerlo todo en unidad. Yo espero que todos nuestros partidos y todas las cabezas de nuestros partidos puedan avanzar en ese proyecto, insisto, que en ese proyecto de salir de Nicolás Maduro por la vía del voto, como al final lo anhela la gente, con la fuerza y la convicción de que hay que cuidar los votos, de que es una lucha que sigue siendo desigual, pero también estando convencido, Mar, que tenemos la gran mayoría de los venezolanos que hoy rechazan este gobierno, que rechazan a sus alcaldes, que rechazan a sus gobernadores, y que es mucho mejor, hoy que no tenemos nada, tener unos espacios de poder para enfrentarnos, para organizar el revocatorio, para organizar a la gente, para organizar la elección presidencial, que seguir en esta política de resistencia, cuando podemos llevar ese poder a la gente, a las soluciones, y a la vez tener la organización suficiente, bueno, para salir de esta pesadilla que hoy vive Venezuela. Entonces, para activistas como ustedes, la pelea está dando frentes contra el chavismo y contra la abstención. Sin duda, Omar, yo creo que ha querido frente, derrotar a una maquinaria existente, disminuida, no en su estructura, porque siguen teniendo el dinero para mantenerla, pero sí en su base. Sí en el militante que creía, que usted está decepcionado, que hoy fue a un hospital y se le murió un familiar, que hoy no tiene agua aquí en La Guaira, que hoy tiene que durar 3 horas en una parada, que hoy dice, bueno chicos, pero si al Sheraton y el Meliá no le entró ni un gramo de arena, ¿cómo es eso que están abandonados y destruidos y lo saquearon y lo acabaron? ¿Cómo es eso que el núcleo de la Simón Bolívar está cerrado? O sea, ¿cómo es eso? Que ese puerto y ese aeropuerto que generaban todo el empleo del mundo están pelados y vacíos. Esto no es ni evolución. Esto es mentira. Esto es trabajo, esto es sufrimiento, esto es agonía. Esa persona está ahí. Y hay que conducirle y darle el camino, insisto, más allá de una candidatura, el camino, el proyecto para recuperar la esperanza, recuperar el empleo, recuperar los servicios. Aquí nadie puede venir a prometer cosas que aquí volvimos a hace 100 años, a recuperar los hospitales, a que haya atención médica, a que haya agua, a que haya transporte. Aquí hay mucho trabajo por hacer. Esa maquinaria existe sin la presión popular. Y del otro lado está el ciudadano, que a lo mejor siempre ha votado por nosotros, o ha sido el famoso que llamábamos Nini, bueno, que tiene dudas, como te decía, que hay que darle un mensaje claro de humildad, de desprendimiento, pero sobre todo pedirle que no nos pida que no sigamos luchando, y pedirle a él y a quien nos vea, no puede dejar de luchar, porque tenemos que reencontrarnos, porque tienen que volver los que están afuera, porque tenemos que recuperar el camino donde nos reencontremos como venezolanos para llevar soluciones. Son dos escenarios difíciles de derrotar, pero bueno, hay que darle, no hay batalla imposible y no hay sueño imposible si estamos juntos, si estamos unidos, si tenemos la convicción que es por la gente y para la gente. ¿Y cómo separar y cómo ayudar a la gente a diferenciar
la dirigencia verdadera de oposición de los infiltrados, los que llaman alacranes, porque por ejemplo a Primero Justicia lo expropiaron como partido, a AD lo expropiaron, a COPEI, y hay mucha gente que ni siquiera sabe eso y al momento de votar cree estar votando por un partido, pero está votando por el gobierno encubierto, en un camuflaje de partidos. Esa cultura, digamos, política, habrá que inculcársela a la gente, explicarle cómo han cambiado las cosas. Omar, lo que he percibido hasta ahora es que nuestra sociedad no está tan políticamente involucrada como antes, que la gente tenía siempre el canal de noticias puesto en su casa y hablaba constantemente de política. Creo que la crisis nos ha llevado a hablar un poco menos de política, pero la gente sabe y está informada de lo que está pasando. La gente sabe quiénes son sus dirigentes, quiénes son los dirigentes del barrio, de la organización, de la parroquia, del municipio. Eso fue un plan de Maduro para intentar dividirnos, insisto. Él no tiene los votos y su única manera de ganar es dividirnos, es llevarnos a la apatía. Yo creo que la solución para eso es unidad, unidad real. Siempre va a haber quien rompa la unidad porque le está haciendo a alguien, pero la unidad real de quienes han estado años dando el rostro en esta dura y difícil batalla, que hoy son unos héroes, quienes siguen con una camisa de un partido político fiel a sus principios, sin dinero, sin nada, solo con una profunda y hermosa convicción de que podemos estar mejor. Y dos, la tarjeta de la unidad. La tarjeta de la unidad es la tarjeta más votada en la historia de Venezuela, nos lleva un momento hermoso que fue esa unidad perfecta que llevó a la victoria parlamentaria. Hoy está nuevamente activa y vigente la tarjeta de la unidad. Entonces, la cura, la vacuna, el tratamiento, el antígeno, la solución al tema de las tarjetas, que nos duele porque a mí me quitaron mi partido Primero Justicia, es la tarjeta de la unidad. Es el desprendimiento de entender que esto no es por el partido A, B o C, que esto no es proyecto B o C, este es el proyecto de los venezolanos, de la unidad de todos, donde también caben los chavistas, donde deben ser bienvenidos los chavistas y que puedan expresarse en esa tarjeta de la unidad, que no le pertenece a nadie, sino le pertenece a todo aquel venezolano que quiera cambiar y que quiera devolverle el poder al voto. Pero entonces el balón está en el terreno de ustedes, los dirigentes políticos, porque esa tarjeta de la MUD, si bien se la devolvieron, es un cascarón vacío porque ya no tiene la estructura de una coalición electoral que se formó en su momento para darle la peor derrota al chavismo en 20 años. Hay algunos esfuerzos para construir el contenido de esa tarjeta para que no quede solamente como un nombre en un tarjetón. Al final, ¿qué es la MUD? La MUD es la dirigencia de AD, la dirigencia de PJ, la dirigencia de Voluntad Popular, la dirigencia de Bandera Roja, la dirigencia de Un Nuevo Tiempo, la dirigencia de Nubipa, que le quitaron su tarjeta, la disidencia chavista, el chavista que no va a ir a una marcha o una concentración de nosotros, pero va a votar por nosotros. La tarjeta de la unidad es la esperanza y la unidad por encima de cualquier ideología. Es la razón de los venezolanos para mostrar nuestra molestia y cambiar el polo de poder de quienes los tienen para hacer negocio, para llevar soluciones a la gente. La tarjeta de la unidad al final vive de toda la estructura de todos los partidos. Vive del trabajo de quien tiene su ideología, pero sabe que no es momento de izquierda, derecha, centrodemocracia, blanco, amarillo, verde, azul, rojo, sino de unidad, de recuperar el poder del voto, de arrebatarle algunos espacios de poder a Maduro para tener la fuerza de avanzar al revocatorio o avanzar a la presidencial. Esa es la unidad, que es la gran ventaja y el poder de esa tarjeta, que no le pertenece a nadie, sino es el producto del esfuerzo de muchos. De entender esto, insisto, más allá de una candidatura en un tarjetón, como un proyecto político que nos lleve a la salida de este gobierno, donde tenemos y debemos que confluir todos, absolutamente todos los que nos queremos, no nos queremos, nos peleamos, absolutamente todo, para que además estar a la altura del compromiso, de la molestia que tiene el ciudadano y recobrar esa confianza que se vea manifestado, como tú lo acabas de decir, en una segunda derrota igual o más importante de la que se dio en la pasada elección parlamentaria del año 2015. Quería aprovechar la oportunidad de hablar de un tema más allá de lo partidista, que ha sido un centro de trabajo de José Manuel Olivares. La situación de la salud, la situación que padecen millones de venezolanos. Al regreso del exterior, imagino que habrá habido la posibilidad de contrastar un poco qué ha pasado en estos 3 años. ¿Cómo han visto ustedes esto, que además se ha complicado por el drama de la pandemia? ¿Cómo es la situación de la gente común en Venezuela hoy día? Omar, duro como nunca me lo imaginé y
Yo conozco el sistema de salud venezolano, primero porque me formé en él. Estudié medicina en el año 2004, el año 2010, en el Hospital Vargas de Caracas. Luego hice mi posgrado en el Hospital Universitario de Caracas. Fui médico rural en Tacarigua, en Mamporal. Es decir, yo sé lo que es trabajar en un hospital tipo 4, un ambulatorio. Estuve pasando consulta la semana pasada en Naiguatá, en el ambulatorio de Naiguatá, viendo pacientes oncológicos. No hay nada en el ambulatorio, nada. Estuve en Carayaca, en el hospital de Carayaca, no funciona nada. Fui al hospital universitario, mi servicio de radioterapia oncológica cerrado. Los colegas médicos con que siempre hemos tenido contacto y comunicación, cada historia es peor, de la frustración. Nadie puede imaginarse lo que significa para nosotros los médicos tener un paciente al frente y decirle, no hay, no te puedo atender, no hay terapia, no hay tomógrafo, no hay rayos X, darle un récipe para que usted vaya por ahí a buscar unos realitos y pedir unos reales prestados para hacerse un examen de laboratorio, un perfil 20, una rayos X para su chamba. Es una frustración y una indignación que vivimos médicos, enfermeras, camareras, jornalistas, camilleros, todos los que hacemos vida en un hospital. Vargas no es la excepción, toda Venezuela está así. El COVID demostró la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud. El COVID demostró que tenemos un sistema de salud que está destruido, que la red Barrio Adentro, que comenzó muy bien en los barrios, maravilloso, hoy está cerrada y abandonada. Mucho dolor, porque el dolor, Omar, se traduce en personas que no tienen que perder su vida, que podían estar aquí con nosotros, ¿vale? Que podían ver a sus hijos, darle la bendición, a sus nietos, se murieron porque no hubo una jeringa, no hubo una terapia, no hubo cómo atender. Si hablamos de mi área de experticia, Omar, y perdón que te hable de eso, pero yo soy oncólogo, radioterapeuta oncólogo. Aquí en Vargas no hay una unidad de quimioterapia, no hay una unidad de radioterapia. Hay que ir para Caracas. Imagínate una mujer con cáncer de mama, que tenga que montarse un autobús, que tiene que esperar 3 horas para agarrar el autobús si es que lo consigue, subir para Caracas, ponerse una quimioterapia, náusea, vómito, para 3 horas más para volver a su casa. Luego le toca la radioterapia, 42 sesiones todos los días a Caracas. El pasaje, la comida, el malestar. No sé, parece que hubiésemos deshumanizado la vida, la enfermedad, la dignidad del enfermo, la dignidad de la cura, de la enfermedad. Es un tema doloroso que ha sido la razón de mi lucha desde que yo era estudiante de medicina, tercer año, presidente del Centro Estudiante de la Escuela Vargas de Medicina en el año 2006, y tumbaron la emergencia del Hospital Vargas para remodelarlo y la dejaron abandonada. Al final, es una convicción que yo tengo, no sé si a lo mejor la traigo de chamo, Omar, porque yo no sé si yo te he dicho esto, pero yo me siento profundamente orgulloso de que hoy el nieto del que era el vigilante del Hospital Universitario de Caracas pudo ser médico en el hospital universitario. Yo conocí el hospital porque mi abuelo me llevaba de muchachito, porque era el vigilante del hospital. Y yo no sé si de ahí se me inculcó a mí esa responsabilidad por la salud, luego ser médico. Y es un tema, Omar, y termino diciendo esto, que nos debe unir a todos. Si hay algo que nos debe unir es la lucha por la vacuna, es la lucha contra el cáncer, es la lucha para que no se mueran nuestros pacientes diabéticos, hipertensos, es la lucha porque cualquier persona que vaya a un hospital se le atienda, se le resuelva, se le opere, porque no hay, yo no he visto una biopsia que diga fulanito de tal con cáncer de próstata del PSUV, o fulanita de tal con cáncer de mama de la Mutua, de Primera Justicia. No existe. El COVID no, bueno, a este sí o a este no, es lo mismo. Y ojalá esto, de una vez por todas, en medio de esta pandemia, de la vulnerabilidad de la vida que nos demostró la pandemia, permita para que el venezolano lo asuma como parte de su lucha. El derecho a un sistema de salud real, que funcione, que resuelva, que sea humano, que sea completo. Ojalá la pandemia permita que este mensaje llegue y sea parte del interés, de la lucha, del reclamo y del anhelo de todos los venezolanos. Eso me lleva a un punto, porque parece que la sociedad venezolana ha normalizado todo eso y lo ve como lo común. Todo el mundo sabe que los hospitales no sirven, que la gente se muere en las emergencias. Por cierto, que lo de la vacunación de COVID no es aislado. Venezuela tiene la menor tasa de vacunación de América junto con Honduras, si no me equivoco. Sí. Pero también es verdad, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que tiene las menores tasas de vacunación contra el sarampión, contra varias enfermedades previsibles o prevenibles. Y en Venezuela desde hace años se ha agravado esa crisis, pero la gente simplemente no hace nada. Se resigna como si la muerte tuviera solución. ¿A qué se debe eso? Porque es que la gente es tan... Yo entiendo la situación personal de cada uno, pero ¿por qué la gente normaliza todo esto y ya deja de causar un escándalo esa cantidad de muertes y esa
inercia en la que ocurren las cosas. Cuando hablamos de la cubanización, y ahorita que Cuba nos acaba de dar una señal y una demostración de que los sueños no se rinden y que la esperanza no se muda nunca. Cuando hablamos de eso, para mí humildemente, esa es la respuesta a lo que es cubanizar. Es arrebatarnos el deseo de luchar, de vivir, de reclamar. Es llevarnos como si nos metieran en una granja y fuéramos unas ovejas o unas vacas, un ganado. Bueno, que la vida se reduce en pararse, comerse algo si hay, guardarse del sol, acostarse. Es tratar de arrebatarnos el alma, los anhelos, los sueños, los derechos. Es tratar de convertirnos en unas personas que lo único que hay aquí es la preocupación del día a día. La angustia de la comida, la angustia del agua, la angustia, y no que aquí haya sueños, anhelos, como crecimos nosotros. Man, yo tengo 35 años. Mi mamá y mi papá me decían a mí mismo, estudie para que sea alguien. Tiene que estudiar, tiene que ir para la universidad. Ahorita los chamos no quieren estudiar porque su plan es irse de Venezuela. Aquí en este país, Omar, en el pasado se aumentaba 1 céntimo la gasolina y bueno, era el tema tabú de la política venezolana. Hoy todos hacemos cola para echar gasolina. Gasolina en dólares, 0.50, $1 el litro. Cosa que nunca se imaginó nadie que iba a pasar en Venezuela. Para mí, esa es la cubanización real. Es tratar de quitarnos el espíritu, de quitarnos el alma, de sembrarnos el miedo, la desesperanza, el terror. La vida es así, tienes que vivir así. Y no, la vida no es así. El mundo no está así. No merecemos estar así. Merecemos vivir bien, con empleo, con futuro, con oportunidades, que el anhelo sea ir a la universidad para tener un buen trabajo y vivir bien, sin tener miedo al éxito, sin tener miedo a la protesta, sin tener que acostumbrarnos al no hay, al no se puede, al pedir. Eso es querernos arrebatar la esencia del venezolano, querer arrebatarnos ese país donde cualquiera era exitoso, donde tú podías venir de cualquier barrio y sentarte en la Universidad Central de Venezuela, en la Simón Bolívar, en la Católica, con quien sea, donde si no ibas a la universidad tenías un trabajo digno y mantenías a tu familia, como mis padres, como tu padre, como la historia de todos los venezolanos. Entonces yo creo que es ahí donde yo le digo a la gente, escuchen, no me pidan que nos sigamos luchando. No nos cubanicemos, no nos convirtamos en unas personas llenas de odio, llenas de sentimientos que no son el sentimiento del venezolano. Esa es mi explicación y creo que ha sido el objetivo comunicacional de dividirnos, de sembrarnos odio, de mostrarnos que el camino es enchufarse, pase plata y no es trabajar para generar empleo y tener un negocio exitoso y que todo el mundo eche para adelante. Creo que es un tema sociológico muy complejo que quieren sembrarnos, pero es ahí, así como Cuba 60 años después se sacude, toca a nosotros no llegar allá, sacudirnos, creer en nosotros, porque al final, Omar, aquí nos hace falta sus bendiciones, su apoyo, su cariño, pero lo que más nos hace falta es que usted esté convencido del potencial que tenemos como venezolanos, de que podemos vivir mejor, de que merecemos vivir mejor y que tenemos que luchar para vivir mejor aquí, en nuestro país, en Venezuela. El gremio de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, es justamente uno de los pocos que se mantiene en pie de lucha. ¿Cuáles son las últimas cifras que tienen ustedes de víctimas, por ejemplo, de COVID, que no solo son de COVID, son víctimas de la inercia y de la ineficacia del Estado para proporcionarles medios de protección para su trabajo? Son enfermedades ocupacionales las que se llevan por delante esta gente. ¿Cuáles son las últimas cifras y organizaciones como Médicos por Venezuela que siguen recabando? ¿Pueden darnos una visión más acertada de lo que ocurre en realidad en Venezuela con el COVID, con la pandemia? Pudiéramos hacer un programa solo de esto, man. Sí. Los profesionales peor pagos del mundo están en Venezuela. En todas las áreas también ocurre en la salud. Hospitales donde te amenazan, hospitales donde el médico sufre la ira y lo entiendo porque lo he vivido. Estás a las 3 de la mañana en un ambulatorio en la emergencia, llega una señora con su muchacho prendido de fiebre a las 3 de la mañana y que tú le digas no hay, bueno, ¿con quién la va a pagar? ¿Con quién va a manifestar su frustración, su miedo porque tiene a su muchachito enfermo? Con el médico de guardia, que no tiene culpa, está ahí de guardia, sin plata, con el peor sueldo de América Latina y del mundo, pero no tiene herramientas para trabajar, para salvar una vida. Bueno, porque un grupito que se lo robó. Un personal de salud que está migrando, se está yendo a buscar futuro, a buscar oportunidades, a buscar que el esfuerzo de estudiar 6 años en una universidad
bueno, se vea, porque también es válido y tenemos que quitarnos el prurito. Si usted trabaja, tiene derecho a comprarse una casa, un carro, vivir bien. Ese debe ser el anhelo de todo. O sea, creo que eso no lo podemos hablar, no lo podemos decir, porque es malo tener. No, no es malo tener si usted trabaja y estudia. Es malo tener si usted se enchufa y es un bandido y roba a la gente. El médico, la enfermera, el ingeniero, el abogado se va, bueno, a ver si producto de su trabajo, de su conocimiento, puede tener una familia, tener su chamo, tener una casa, un apartamento, como debemos anhelar y querer todos. El profesional de la salud hoy ha tenido, como tú lo dices, producto de no tener material de protección, la mayor tasa de mortalidad en América Latina en personal de salud la tiene Venezuela. Por población, por personal de salud, van más de 700 miembros de personal de salud que ya no están con nosotros, que ya no van a pasar una consulta, que ya no van a poner un tratamiento. Y no tenían por qué morirse si hubiésemos tenido las vacunas a tiempo, los tapabocas, si el 68% de nuestros hospitales tuviesen agua para lavarse las manos en un hospital, si hubiésemos tenido los hospitales funcionando como Dios manda, si hubiésemos tenido unos programas reales de asistencia social, no tuviésemos a médicos que le dieron toda su vida a un hospital trabajando, a un hospital público, y no tiene ni una pensión, están muriendo de pobreza y de tristeza en una casa cuando le entregaron su vida a un hospital y salvaron cientos y miles de vidas. Esa es la reflexión del sistema de salud y ocurre con todos los profesionales. Médicos por la Salud, Médicos Unidos han hecho una labor impecable en recabar una data dura, porque al final podemos hablar de estadística, de porcentaje, pero detrás de eso hay un médico que ya no está, una enfermera que ya no va a ver a sus hijos, un bioanalista, un miembro del personal de salud que perdió su vida luchando contra el COVID-19. Y es ahí donde, insisto, tiene que seguir el punto de reflexión porque ocurre en todas las áreas de tu profesión. El sector salud, bueno, para no decir que todo es malo, y aquí te robo un minutico más, a donde han ido en el mundo son exitosos por la humanidad, por tocar al paciente, por sentir empatía a quien te echa el cuento de su dolor, de su sufrimiento, de su historia, por la calidad académica, jefe de servicio, mejores notas en el STEP en Estados Unidos, mejores notas en el MIR en España, mejores notas en el UNACON en Chile. Bienvenidos, queridos, lo que no debemos olvidar nunca es que somos herederos de Vargas, de Racetti, de Acosta Ortiz, de José Gregorio Hernández, que es la medicina venezolana, una medicina humana, comprometida, con muchos principios, sobre todo con mucha conexión entre quien tiene una bata blanca y quien está frente a uno, poniendo en las manos de uno su vida y su sueño. Otro minuto más, los médicos integrales comunitarios, abandonados. Esos chamos tienen el mismo sueño que tuve yo de ser médico, de buscarlos, atenderlos, terminarlos de formar si es necesario, hacer una prueba de actitud en nuestras universidades. Si usted tiene los conocimientos para ser médico, véngase, pero todos somos médicos. Hay que acabar con la división, Omar. Médico integral comunitario, médico cirujano, no, chicos. Las enfermedades son las mismas. El Harrison de medicina es el mismo. El éter de anatomía es el mismo. Pero insisto, ese plan de cubanizarnos, de dividirnos, de segmentarnos, de generarnos odios, rencores entre unos y otros, que estoy convencido es el momento de romper con sacrificio. Se lo dice quien tuvo un hermano preso y pudiera estar lleno de indignación, pero aquí hay que estar por encima de los sentimientos personales y hay que ponernos del lado de la gente que hoy sufre y recanalizar todo esto a que quien hoy sufre, quien hoy quiere trabajar y echar para adelante, tenga el camino y el país para hacerlo que debe y tiene que hacer Venezuela. Estamos repasando la situación del sistema de salud venezolano, la falta de equipos, el valor del personal que sigue luchando en estas circunstancias. Pero ¿cuál es el escenario que ustedes prevén que pudiera ocurrir en este sector tan crítico para la sociedad venezolana si no se hace nada, si las cosas siguen como van? Por ejemplo, ¿podría multiplicarse el número de víctimas de COVID? ¿Podría haber rebrotes de otras enfermedades que están siendo descuidadas? Porque aparte de eso, todo el mundo como que cree que se acabaron las demás enfermedades y que solo existe el COVID. Omar, podemos dividir esto en varias respuestas. Epidemiológicamente, tenemos los peores niveles de vacunación en todas las enfermedades. La pentavalente, la trivalente viral, bacteriana, todas estas enfermedades, varicela, difteria, sarampión, que están aumentando producto de la ausencia de políticas de vacunación. Venezuela era un ejemplo de vacunación en América Latina, tenía el porcentaje más alto de vacunación en América Latina. Hoy eso ha sido imposible, una deuda en el fondo rotatorio de la OMS, que es el gran proveedor de vacunas, destrucción de las cadenas de frío, de los centros de vacunación, esa vacunación que se realizaba en los centros y en los planteles educativos, ha quedado en el pasado, lo cual hace que estas enfermedades estén y vayan a tener algún rebrote endémico o epidémico en el país. Podemos pasar al área oncológica,
mientras el mundo diagnostica cada vez más casos oncológicos en fase inicial, porque hace tomografía, hace mamografía, hace antígeno prostático, hace prevención, despistaje temprano, lo cual te disminuye los costos, lo cual te permite curar el cáncer con acciones en un estadio temprano. En nuestro país, 80-85% de los tomógrafos, mamógrafos, resonadores, ultrasonidos no sirven. Ahorita una señora en la fundación tiene un nódulo en la mama, fue el seguro, no hay, fue un privado, $40, un eco, no tengo cómo pagar $40. Ni Dios lo quiera, y no pongamos su caso como ejemplo, pero muchas mujeres serán diagnosticadas ya con estadio 4, es decir, una masa voluminosa o metastásica de cáncer de mama. Nuestros padres y abuelos con cáncer de próstata, adultos, hombres y mujeres con cáncer de pulmón, nuestros niños con leucemia, porque no hay un diagnóstico temprano ni capacidad de tratamiento. A esto debemos sumarle también el 59% de los quirófanos no sirven, no funcionan, están cerrados en la Red Nacional de Hospitales Venezolanos, del sector público. Lo que quiere decir que usted deja de ser Omar Lugo, Dios te guarde, para convertirte en el número 324 de la lista de espera del servicio de cirugía 2 del hospital. Lo que retarda la cirugía, retarda el evento y lleva a complicaciones y probablemente a muerte. Todo esto se va a resumir en un aumento de la tasa de mortalidad general. Vamos a morir más venezolanos. Te pongo un ejemplo. Vargas es uno de los estados con la tasa de vida más baja. La edad promedio de muerte en Vargas es 60 años. Nosotros con cosas muy sencillas pudiésemos aumentar la expectativa de vida 20 años. Chico, Mar, no es poca cosa vivir 20 años más. Y eso lo puedes hacer solamente controlando las principales causas de muerte, controlando la diabetes, la hipertensión, el cáncer de mama, el cáncer de próstata, mamografía, antígeno prostático, control tensional, exámenes, control para las enfermedades comunes y garantizar el aumento de vida. Lo último que te diría, en una cosa que pudiéramos hacer, insisto, solo un programa, es la migración médica, la ausencia de nuestras universidades, la carencia y la destrucción de la universidad hace que cada vez haya menos profesionales formándose y haciendo posgrados clínicos y subclínicos, sus especialidades y especialidades, lo que te va a llevar al cierre de servicios. No tienes el capital humano y vas a tener que cerrar un servicio de neurología, de neurocirugía, cirugía de la mano, de radioterapia oncológica, que va a tener un impacto en el ciudadano que no va a tener la atención de altísima calidad que ha tenido siempre en Venezuela. Ojalá que esto nos lleve a la reflexión del por qué tenemos que luchar, por qué tenemos que reencontrarnos, reconciliarnos y recuperar la educación, el sistema de salud venezolano que nos dé a todo calidad de vida. Es un tema muy amplio, muy profundo, que pudiéramos darte mucha data, Omar, pero trato de sintetizarlo en una data muy dura, muy seria, de lo que es el panorama de salud venezolano y que, insisto, es el motor de mi lucha en lo particular y ojalá sea el motor de lucha de todos los venezolanos. Lo traigo a colación porque justamente varios estudios de opinión y análisis demuestran que el venezolano común no encuentra conexión entre la política y sus problemas del día a día. Cosas como estas que sufren, como esas enfermedades, como ese desempleo, como el hambre, y no encuentra respuestas por ninguna parte, ni siquiera del chavismo o de la oposición. ¿Cómo traducir entonces ese mensaje para que pueda tener éxito y rescatar el papel de los partidos políticos y de la organización comunitaria para enfrentar estos problemas? Omar, creo que con humildad, creo cobrando con el ejemplo, creo que escuchando, creo que haciendo más sacrificio de lo que ha hecho la sociedad y la política venezolana. Creo que con mucha unidad, fundamental, la unidad más allá de la mesa, la unidad democrática, más allá de los partidos tradicionales, la unidad con el que estuvo en la UEC, con el que fue chavista, con el que está decepcionado, una unidad más allá de cualquier ideología, una unidad por la vida, porque al final nos han quitado todo. Entonces esa unidad tiene que ser porque haya agua, porque haya salud, porque haya vida y podamos estar en Venezuela. Con la humildad de pedir disculpas a los venezolanos por los errores que se hayan cometido. Disculpas, pero insisto, no nos pida que no sigamos luchando, no sigamos creyendo en Venezuela. Una última pregunta que me quedó por acá, como excomisionado de salud del llamado gobierno interino de Guaidó. ¿Qué pasó con la ayuda internacional de salud, ayuda humanitaria que venía, que ustedes estuvieron gestionando para Venezuela? ¿Eso llegó, no llegó, se distribuyó? ¿Qué pasó con eso? Bueno, yo me siento profundamente orgulloso del trabajo que hicimos eso. Cuando nadie hablaba en Venezuela de ese tema, nosotros el 19 de febrero del año 2016 declaramos la crisis humanitaria en el Parlamento Nacional.
Cuando nadie hablaba de eso, cuando no era el tema de moda, fuimos a todos los hospitales de este país, nos reunimos con todos los médicos, pacientes oncológicos, pacientes renales, dándole rostro al sufrimiento que yo veía en los hospitales. Eso después escaló y estuvo en manos de otras personas y bueno, no hay ningún problema. Duda específica, afortunadamente el informe de la USAID muestra que no se le dieron recursos ni ayuda a ningún dirigente político para el tema de ayuda humanitaria, que la ayuda humanitaria ha sido siempre direccionada entre el gobierno de los Estados Unidos, su agencia USAID y las ONG que ellos escogieron y eligieron según su protocolo. Si la ayuda que le entregaron o no a esas ONG y USAID deben rendirse cuenta mutuamente, no tengo nada que ver y no tenemos nada que ver en la asignación de recursos de USAID para la ayuda humanitaria. Hay muchas personas trayendo ayuda a Venezuela y que están en nuestro país, como nuestra fundación, como otras fundaciones que reciben pequeñas cajitas y colaboraciones para salvar vidas. No ha habido ninguna transferencia de recursos por parte de ningún organismo internacional de ayuda humanitaria. Para mí, el tema de la comisionaduría fue un capítulo más en esta lucha por la salud y la vida de los venezolanos, que asumimos con responsabilidad, que hicimos muchas cosas, a lo mejor para algunos es importante, para otros no, pero un caso que ya hemos logrado resolver en el Hospital Erasmo Meós de Cúcuta, una mujer que ya hemos logrado atender su parto, a mí me llena de satisfacción. O algún 1, 10 o 100 casos con el Ministerio de Salud, en Panamá, en Colombia, además Guanipa, Julio Borges para los papeles en Colombia y en otros países de América Latina nos llenan de alegría y orgullo. Lo que te debo decir que hoy lamentablemente la ayuda humanitaria se convirtió en una herramienta del régimen para atacar, para separarnos, cuando fueron ellos quienes destruyeron el sistema de salud, cuando fueron ellos que no dejaron que entrara a nuestro país y ahora pretenden acusar a unos pocos que se robaron algo que no es verdad. Así que es un tema también profundo, pero claro y transparente, que hay que darle respuestas claras y transparentes como la que te estoy dando para evitar los malentendidos y los cuentos de quienes hacen política con el odio y con la división y con la mentira. Omar, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por permitirnos explicar en lo que creemos, en este proyecto mucho más allá de la candidatura y bueno, espero que esto lo puedan ver muchas personas y podamos juntos, en unidad, construir un camino que nos lleve a recuperar el poder del voto y a salir de esta pesadilla que estamos viviendo. Gracias por el espacio y espero que nos veamos muy pronto. Aquí estamos en Vargas, son bienvenidos cuando quieran, cuídense mucho. Gracias al doctor José Manuel Olivares, dirigente político, activista por la salud, exdiputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, en el Estímulo in the Objective, les habló Omar Lugo. Hasta la próxima.